tenemos a ella del otro lado, vía Zoom, a Soledad Cabral. Ella es presidenta de la Asociación Civil por la Educación en Córdoba, ¿sí? Vamos a estar dialogando y ahí la tenemos a Soledad. ¿Estás por ahí, Sole? Sí, acá estoy. ¿Cómo están? Buenas tardes. ¡Ay, qué lindo verte, Sole! Bienvenida nuevamente. Sí, muchas gracias de nuevo por el espacio, por el interés que muestran en este tema tan importante para todos, que es la educación. La verdad que estamos viviendo, ya estamos casi finalizando este año 2022, que ha sido muy difícil volver a la presencialidad en las aulas. No ha sido fácil, digo yo, de parte de los docentes, de la gente que trabaja en las instituciones, pero ha sido también mucho más duro para los alumnos. Digo, este acostumbramiento que han agarrado también los chicos y los grandes, de que todo se hace vía Zoom, ¿sí? Que aprendemos vía Zoom. Entonces, el volver a las aulas también ha sido un golpe muy grande para los chicos. Yo siempre digo, Sole, no sé si a vos te pasa, pero yo veo que la educación está en un cimbronazo todo el tiempo. Tenemos muchas cosas. Siempre digo que la educación y la salud es uno de los temas que más preocupante tenemos, por lo menos en la provincia de Córdoba. Y cuando uno puede ver y reflejar las noticias en diferentes medios nacionales, nos damos cuenta que la salud es un problema, por lo menos también en toda la República Argentina. Sí, es así como vos decís. En el momento de pandemia fue también un cimbronazo para todos, un gran esfuerzo y un gran desafío tener que acostumbrarnos todos a esa nueva modalidad de enseñanza vía Zoom en el mejor de los casos, o con fotocopias, esa falta del diario de los niños de estar en las escuelas, que es su lugar, su hábitat por excelencia, digamos, luego de su hogar. Y ahora los coletazos de la pandemia, ¿no? El efecto que lo vimos hace unos meses en los resultados de las pruebas estandarizadas, tanto las Aprender como las Prisma, que demostraron que el desarrollo o el desempeño pedagógico de los alumnos cordobeses estaba muy por debajo de la vara deseada para una sociedad próspera, ¿no? Sí. Los resultados que nos indicaban que solo 24 de cada 100 alumnos comienza y termina en el tiempo esperado y con niveles básicos en matemática o en lengua, o saber que los chicos llegan al secundario sin comprender texto, o que están en cuarto grado y no pueden resolver problemas matemáticos sencillos. Entonces, ahí tuvimos la primera gran muestra y el primer cachetazo, porque los números a veces son fríos, pero te hacen abrir los ojos. Y hoy, terminando este ciclo lectivo, casi a un mes de terminar el ciclo lectivo 2022, con esta vuelta a la presencialidad, que de nuevo, como vos bien decías, trajo aparejado esto de volver a acostumbrarnos al diario, a la escuela, sí, al estar con nuestros compañeros, a tener la imagen del docente frente al aula. Y eso hoy muestra que hay muchas familias que están desesperadas buscando apoyo escolar extra, porque ven que los chicos o se llevan muchas materias o no han llegado a aprender esos contenidos priorizados que supo sugerir el gobierno a principio de año. Esto de contenido priorizado, la verdad que es una achatura de la currícula donde lo que se intenta es que, bueno, aprendamos lo mínimo, sí, estamos bajando la vara, aunque no lo querramos decir de esa manera, porque los docentes, que vos también bien lo mencionabas, se encuentran con un enorme desafío, porque nunca las aulas fueron homogéneas, ¿no es cierto? Siempre está aquel que va más al día o que le cuesta menos, y aquellos que están un poco rezagados, pero los docentes mismos de nuestros grupos de la asociación nos decían, ahora tengo 3 o 4 niveles adentro de la misma aula, y no tengo ni las herramientas, ni la capacitación, ni el tiempo, ni físicamente puedo estar como a la altura de todos, porque ¿o qué hago? ¿Me quedo con los que están retrasados? Tengo, sí, o me voy con aquellos y estos quedan rezagados. Sí. Entonces, es una situación muy difícil que nosotros vemos que no hubo un plan desde el gobierno sabiendo lo que iba a suceder, porque el año de escuela cerrada y el año de educación intermitente
avisoraba que íbamos a tener este panorama en la enseñanza una vez vuelta en la presencialidad. Porque el fracaso educativo lo venimos arrastrando desde hace años, digamos, no es culpa de la pandemia que el 50% de los chicos que empiezan el secundario no lo terminen. Digamos que tener estas cifras alarmantes en las evaluaciones estandarizadas no son el producto de 2 años. Lo que la pandemia hizo fue profundizarlo, fue agravarlo, fue mostrárnoslo también. Es como que las familias recurrieron a esto de movilizarse justamente porque la pandemia lo que mostró fue la parte más triste de la educación. Entonces, bueno, estamos con eso, ¿no? Hablábamos con mismos padres que son docentes particulares o que tienen academias y decían, estamos desbordados y a la vez cuando hablábamos con la familia también decían, la verdad que es un presupuesto extra contar entre 400 y 900 pesos la hora de clase para tratar que los chicos pasen de año. Eso es otra cosa, ¿no? ¿Para qué enviamos a nuestros niños a la escuela? ¿Con qué fin? ¿Para que pasen de año? ¿Para que aprendan? ¿Para que sinceramente tengan las ganas de saber, las ganas de aprender? Entonces, es como una cuestión más de fondo que entre todos deberíamos preguntárnoslo y, por supuesto, desde aquel que tiene la responsabilidad de garantizar ese derecho a la educación, que es el Estado, que es el gobierno. Entonces, iniciar un plan, como nosotros decimos, el diagnóstico es bastante desalentador. No por eso debemos resignarnos, ni mucho menos, pero sí es momento de planificar de nuevo, de reconstruir, de rehacer con todos los sectores de la comunidad educativa, con las familias, con los estudiantes, con el ministerio, con los docentes, con las universidades, con expertos en la materia, pero pensemos de nuevo un plan, unas políticas públicas de educación seria y a largo plazo. Vos sabés, Soledad, que cuando yo coincido totalmente con lo que vos me decís. Yo creo que más allá de esto que pasó con el tema de la pandemia, yo creo que la pandemia también dejó al descubierto lo que pasa en las familias. Y yo creo que muchas de las cosas que pasan en la educación también tienen que ver con la base de todo, que es la familia. Entonces, cuando hablamos de educación, también hablamos de esos niños que quedaron totalmente desprotegidos en hogares donde tuvieron que convivir las 24 horas durante muchísimo tiempo y se encontraron con que a lo mejor una cachetada o una mala palabra o la violencia la sufrían en algún momento del día y la empezaron a sufrir todo el tiempo y fueron las 24 horas. Entonces yo también creo que más allá de toda la problemática que tenemos en la salud, también tenemos que ver que el tema de la violencia se acrecentó con esta pandemia, o por lo menos quedó también al descubierto como el problema de la salud, como el problema de la educación, también quedó muy al descubierto. Entonces también nos encontramos con niños que no tienen en quién apoyarse, porque también van al colegio y son reprimidos también por los profesores que a su vez tampoco son los profesores que teníamos antes nosotros, que nuestro segundo hogar era el colegio. Y hoy también los niños se encuentran con que en el colegio tampoco muchas veces se encuentran el lugar que tanto necesitan. Entonces vos te encontrás con adolescentes que están haciendo un cambio importante en su vida, donde no se encuentran en un estado de vulnerabilidad. Uno lo ve todo el tiempo, lo ve en la sociedad, pero también lo veo en la educación. Y eso me parece que también es algo que está fallando el Estado. Sí, bueno, dijiste un par de datos muy claves. Como siempre se dijo, la escuela es una caja de resonancia de lo que en la sociedad sucede, ¿no? Entonces, los hechos de violencia doméstica, se acrecentaron casi en un 40% en la época de pandemia y no contábamos con ese recurso tan necesario que es la escuela detectando. Ese es un concepto que nosotros también manejamos bastante, que la escuela no solo educa,
La escuela alimenta en muchos de los casos con el sistema de PAICO que nosotros tenemos en la provincia, la escuela detecta, la escuela protege, la escuela contiene, y recordemos que aunque haya sido un año, de eso estuvieron privados los niños. Entonces, Sí, ahora se ven esas secuelas. Han totalmente. perdido el hábito, han perdido la costumbre de estudio, se ha perdido... ¿Por qué también? Porque había demasiadas facilidades, durante la pandemia las hubo, para poder pasar de grado, para no llevarse materia. Claro. Estamos tan acostumbrados a los trabajos prácticos y eso no es lo mismo. Entonces, reforcemos nuevamente el tema, la cultura del esfuerzo, del mérito, del trabajo, del estudio, que tiene que ver mucho, como vos bien decís, con el entramado social. Es volver a acostumbrarnos o revalorizar una vez más aquello que nos va a llevar a una sociedad más fructífera, más productiva, más saludable, más equitativa, más justa. Entonces, creo que es un compromiso de todos. Muchas veces se da también, es un dato de la realidad, que nos echamos culpas mutuas, los padres para con los docentes y a la inversa. Entonces nosotros también estamos tratando de mandar ese mensaje de volver a la común unión entre estas partes, ¿no? Entre la escuela y la familia, entre los padres y los docentes, sabiendo que entre todos tenemos una tarea común, un objetivo común, que es formar ciudadanos de bien, los futuros profesionales, los futuros trabajadores, personas capaces de pensar por sí mismos, que puedan discernir, que puedan debatir, que vuelvan a tener el amor por el aprendizaje, que sientan que es la educación la herramienta que los va a llevar a progresar. Ese creo que es un concepto muy, muy clave hoy en día, porque a veces, y sucede mucho con los que terminan el secundario, que deciden irse del país, por ejemplo. Aquellos que tuvieron la posibilidad de instruirse y deciden irse. Y aquellos que no cuentan con la instrucción o con la educación como una herramienta necesaria para el crecimiento ni personal, ni familiar, ni mucho menos social. Entonces, es volver a poner esos conceptos en eje, a volver a priorizar la educación, ponerla en el centro de interés, no solo de las familias, tiene que ser de la sociedad toda, un trabajo mancomunado, un esfuerzo mancomunado porque este tema se mantenga en agenda, que sea tema también de las elecciones venideras el año que viene, que quienes pretendan llevar las líneas de esta provincia y el gobierno de esta provincia pueden presentar una plataforma con un plan estratégico de educación pensado a largo plazo. Nosotros creemos que lo ideal sería que todos los partidos se pongan a trabajar, porque en 4 años tampoco se soluciona. No. Los especialistas dicen que las políticas públicas educativas, sus resultados se ven a largo plazo, a 10 años. Por eso las que estamos viendo hoy son decisiones tomadas hace bastante tiempo atrás. Totalmente. Entonces, hacer un acuerdo, un pacto, una política pública, una política de Estado en materia educativa que intente sacarnos de este fracaso y de este malogrado resultado que tenemos en educación, y entre todos pensemos, debatamos y llevemos adelante una política pública y educativa que nos saque de estos malos índices y que volvamos a priorizarla. Creo que ahí está el centro de la discusión, ¿no? De decir, es por acá, es desde los cimientos, es desde la educación. Por más que yo, gobernante, no vea los resultados de los 4 años de mi gestión, es necesario si quiero una ciudad, una provincia y un país mucho más próspero. Vos sabés que yo siempre digo de que, creo que lo hemos hablado en algún otro momento con vos, que yo creo que en el momento que empieza la familia a romperse, también empiezan los problemas de los adolescentes. Y yo creo que en los colegios, o por lo menos hay que empezar a plantearse de tener grupos interdisciplinarios para que tengan charlas y contención con los padres, para que los padres puedan ponerse de acuerdo, puedan equiparar que lo único importante es el hijo, porque los hijos pasan a ser esta bolilla de combate que se va pasando uno al otro,
y que la verdad que empieza a doler mucho, ¿no? Entonces, los chicos cuando van al colegio, por ahí no, yo digo siempre, tendrían que tener una contención totalmente diferente, pero también la charla con los padres para saber lo que está pasando. Me parece que eso también sería importantísimo, que se empiece a lograr que durante todo el año, una vez por mes, este grupo interdisciplinario tenga un diálogo, una charla con la familia y que la familia empiece a entender, que lo importante es la educación, pero la educación contenida, no solamente desde la institución en sí, sino también desde la casa. Yo creo que eso es lo más importante. Vos cuando decías esto de equipo interdisciplinario, nosotros a comienzo de este año fuimos a la audiencia pública por el presupuesto en la provincia, que dicho sea de paso, en los últimos 9 años se redujo en un 50%. Y en ese momento nosotros pedíamos un plan de emergencia educativa, Claro. donde se fuera a buscar todos los niños que han quedado fuera del sistema a causa de la pandemia, que lo pongan al día con el contenido pedagógico perdido y con un acompañamiento interdisciplinario, porque entendemos, y ahora están las muestras y están las claras, que la pérdida no fue solo desde lo pedagógico, sino desde las costumbres, desde los hábitos, desde lo emocional, desde lo psíquico, desde lo espiritual. Entonces solicitábamos esto que claramente no llegó. Y el otro concepto clave que estás dando es esto de volver a tener este espacio de la escuela como un lugar de encuentro entre la escuela, entre los docentes, entre las familias y los padres. Porque nosotros decimos, como las familias tienen 3 roles en la educación de los hijos. Uno que es el intrínseco, porque los niños nacen acá, las primeras normas de convivencia es en su casa, los valores se inculcan desde la familia. Ese es el primer rol intrínseco, propio de la familia. Luego tenemos cuando los chicos empiezan la edad escolar, de relacionarnos con la escuela. Pero ahí hace falta mucho diálogo. Es clave lo que estás diciendo, que se encuentren las maestras con los padres, que puedan tener un intercambio, que no sean 2 ámbitos totalmente distintos, porque en definitiva el objeto o el ente principal de ambos ámbitos es el niño, es el adolescente. Totalmente. Y el tercero serían las familias dentro de la parte institucional política, digamos, que es en la mesa de debate de las políticas públicas educativas, que es en lo que nosotros también venimos trabajando para poder formar parte de ese Consejo Provincial de Educación, que hace 12 años que está previsto por ley que las familias tengan su participación, pero el gobierno hace letra muerta de esa normativa y nunca hemos sido convocados. Entonces digo que cada uno de los padres, de las familias, aporte a la educación desde el lugar que más cómodo le quede, pero que se involucre, que participe, desde su rol de familia, en las cooperadoras, por ejemplo, que sería este nexo escuela-familia, y por supuesto también desde lo institucional, porque hace falta que las voces de las familias sean escuchadas en ese lugar donde bien decimos que se diseñan las políticas públicas educativas, que es en definitiva las reglas y lo que hace que luego tengamos los resultados que hoy tenemos, que esperamos sean muchísimos mejores de acá a un par de años. Ojalá. Ahora, qué difícil, Soledad, que se hace, ¿no? Digo, qué difícil que se hace para la educación, qué difícil se hace para el niño. A mí me preocupa mucho lo que está pasando y hoy lo puedo ver también desde otro lugar, más allá que uno siempre está al tanto de diferentes situaciones, pero digo, a mí la educación hoy me preocupa mucho, pero porque veo las familias muy quebradas. Entonces ahí es donde también se hace el gran quiebre, donde el niño empieza a tener diferentes emociones, diferentes sentimientos, diferentes reacciones, donde necesita mucha contención y por ahí no la tiene. Ojalá empecemos a pensar diferente, ojalá los padres empiecen a tener una mirada diferente, que vos podés no convivir más en familia, pero que ese niño sigue teniendo la necesidad de la contención desde el amor, desde esto de seguir sintiéndose parte de, ¿no? Y que a veces tan solo con la escuela no alcanza.
No sé, yo tengo mucha fe que esto en algún momento puede llegar a cambiar, pero la sociedad está muy desgastada y todo se empieza a desvirtualizar de una forma que no sabemos para dónde mirarla. Bueno, la esperanza nosotros también la tenemos y así como vos, fe y esperanza, y también tenemos trabajo en esto. Y Total. por eso es que se agradece, por supuesto, estos espacios, porque si necesitamos volver a poner a la educación en el centro del interés, hace falta del esfuerzo de todos, de los padres, de la familia, pero también de la sociedad en su conjunto. Ustedes como periodistas, como medios de comunicación, generar estos espacios donde se pueda hablar de educación para que nos concienticemos de que no estamos bien, pero podemos estar mejor si trabajamos en conjunto, creo que es un mensaje muy valioso para que cada vez sean más familias las que se involucren y también todos los sectores de la sociedad. Yo creo que en estos años de pandemia se logró poner a la educación tanto en la agenda periodística como en la agenda empresarial, como en la agenda social, que es la más importante. Ahora nos faltaría y esperamos verla el año que viene con las elecciones para que esté dentro de la agenda política, porque es desde ahí donde vienen los cambios necesarios para mejorar la educación. Nosotros colaboramos y hacemos la presión, digo, como sociedad, todo para que se encarrile en ese sentido. Pero es necesario que las decisiones gubernamentales también estén apuntando en ese sentido. Ojalá, Soledad, ojalá sí sea, digo, dos patas fundamentales en la sociedad, ¿no? Estamos hablando, por un lado, de la educación, que es el futuro, y estamos hablando de la salud, algo que es tan esencial. Dos patas fundamentales que están fallando en las agendas políticas y que no me canso de decirlo y lo puedo decir una vez más, que digo, la pandemia dejó totalmente al descubierto esto. La salud, donde nos encontramos que no había los respiradores que se necesitaban, y la educación que tuvo que reinventarse para poder llegar al niño y a los adolescentes y a aquellos que estudian. Ojalá esto en algún momento cambie. Vamos a seguir luchando, vamos a seguir teniendo espacios como estos para que personas como vos, que tanto se preocupan por los niños, por los adolescentes, por la educación en sí, pueda haber un cambio radical desde lo gubernamental, desde la sociedad en sí, y que podamos hacer en algún momento y mirar atrás y decir, bueno, esto pasó, pero esto es lo que tenemos para adelante. Ojalá, Soledad, sea así. Estamos trabajando en eso. Vos, yo y un montón de personas más estamos trabajando y aportando en ese sentido, así que con seguridad que vamos a llegar a buen puerto. Muchas gracias, Claudia, por el espacio como siempre. No, por favor, gracias a vos, Soledad, por estar siempre dispuesta a hablar. Y después, en algún momento, también me gustaría hablar de la otra parte, que son los maestros, los profesores. ¿Qué pasa con ellos también? Eso me parece que también es una pata importante en la sociedad y en la educación también, porque hay muchas cosas que también están pasando y que por ahí tampoco se visibiliza. Sí, cómo no, con mucho gusto, porque si bien nuestra asociación se llama Familias por la Educación Córdoba y está compuesta en su gran mayoría por familias, también hay muchos docentes que manifiestan sus preocupaciones y claro, tanto los docentes como el estudiantado son los dos actores principales de la educación. Hemos valorado muchísimo y la pandemia ha demostrado que es un rol insustituible, perdón. Sí. O sea, la pandemia lo dejó bastante claro, es necesario jerarquizar esa profesión, dotarlos de mayor capacitación y por supuesto que un salario digno que les permite vivir en condiciones acordes a la función social que ejercen, que es nada más y nada menos que de formar a los futuros trabajadores, a los futuros profesionales, a los futuros ciudadanos de nuestra provincia en este caso. Ojalá sea así. Un beso grande, Soledad. Gracias Gracias por estar siempre. Chau, chau.
Bueno, con Soledad del otro lado, hablando de esto, ¿no? De la educación, de lo que pasa, la preocupación porque los chicos lleguen a fin de año con las materias aprobadas, están saturadas las academias y los centros de apoyo. Esto que hay que empezar a cambiar también a través de nosotros, de la familia. Esto de empezar a apoyar, de empezar a sentir, de empezar a hacer más por los niños y adolescentes que tanto nos necesitan. Más allá de los inconvenientes, los problemas que podamos tener como adultos, ellos tienen que estar totalmente ajenos porque repercute ¿en qué? En esto, en la educación. Nosotros nos vamos. Los esperamos mañana, como siempre, a la misma hora, por acá, por Canal C20, Somos Conectadas. Chau, chau.